Muy buenas tardes, pues, hermanos, que el Señor nos bendiga a todos. Como siempre, agosto un poco diferente, pero qué bendición, ¿verdad? Poder cantar al Señor, poder reunirnos y juntos adorarle, juntos exaltarle. ¿Tú lo tienes claro? Bueno, cuando yo me quito las gafas no tengo nada claro. Pero qué interesante, ¿verdad? Que a pesar de nuestra debilidad física, digamos, pero sí que podemos tener una visión tan amplia de las cosas del Señor, porque Él prometió que su Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a la verdad y quien nos convence de la verdad. Vamos a ir a Mateo capítulo 14. Mateo 14. Un cristiano debe tener claro quién es Jesús. De verdad, es algo tan importante. Y esto es sumamente interesante cómo el Señor, a partir de esta parte de Mateo, en ese andar del Señor con los suyos, evidentemente, Él entendía que algunos de sus discípulos todavía no tenían claro quién era Él. Y por supuesto, cuánta gente más, cuántas multitudes más no tenían claro quién es Jesús. Al presente, podemos asistir a una iglesia, podemos tener inclusive muchos años de tener contacto con la palabra del Señor y seguramente más de alguno no tiene claro quién es Jesús. ¿Cómo puede ser eso, verdad? Bueno, por esa debilidad y sobre todo debilidad en la fe, es que el Señor ha dejado estas cosas para que podamos afirmarnos en Él, para que tengamos convicciones firmes en Él. Nota que el capítulo 14 comienza a hacer una reseña acerca de la muerte de Juan el Bautista. Y entre otras cosas, aquí comienza hablando de Herodes. Nota, capítulo 14 de Mateo, en el versículo 1 dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca. Es importante entender que los Herodes era toda una familia. Esa es una familia muy interesante. Venían de Idumea. Idumea es la tierra de los descendientes de Esaú, es decir, de Edom. La antigua tierra de Edom era Idumea en el Nuevo Testamento. Esta familia venía de allí. Ahora, en tiempos después del exilio, aquellos idumeos vinieron y conquistaron, sobre todo ciertas partes del territorio de Israel. Se posesionaron sobre todo del sur de Judea. Y entonces comenzaron ellos a practicar el judaísmo. Es que, nota, vienen de Esaú, al fin y al cabo eran familia, digamos, ¿no?, con los judíos. Así que no les costó encontrar algún sitio dentro del judaísmo. Sin embargo, siglos después, los romanos les conquistaron, y les conquistaron políticamente, pero también culturalmente. De tal manera que cuando vamos a los evangelios y encontramos a los Herodes, los conectamos rápidamente con los romanos, porque por supuesto, fue una familia esta muy influyente. Fueron los romanos quienes les concedieron grandes, enormes privilegios políticos. Ellos llegaron entonces así a formar toda una dinastía con una mentalidad entre judía, interesante, pero también romana. De hecho, encontramos en esta historia de los Herodes en el Nuevo Testamento que de una u otra manera entienden a los judíos, por supuesto, por razones culturales e históricas, entienden a los judíos. Toda esa dinastía, por supuesto, comenzó con aquel Herodes el Grande, el padre de todos estos Herodes. De hecho, debemos decir que Herodes significa los heroicos. Bueno, pues este era el gran héroe, Herodes el Grande. ¿Qué nos hace pensar de Herodes el Grande? Bueno, él fue un gran político. De hecho, fue rey de Palestina, de Judea, Samaria, Galilea, Perea y muchos otros lados al otro lado del Jordán, al noreste del Jordán. Pero es famosísimo
aunque normalmente leemos Herodes en el Nuevo Testamento, pero por razones históricas y cronológicas debemos entender que cuando ocurre aquella matanza de niños, Mateo capítulo 2, se está refiriendo allí al Herodes el Grande, el primero de todos estos que gobernaron la región de Judea. Pensemos un poco en los Herodes, porque si Mateo capítulo 14 empieza por ahí, por algo será, por supuesto. Pensemos en esta familia entonces. Nota que Herodes el Grande, obviamente como aquellos reyes de la antigüedad, tuvo varias esposas. Pues la primera de ellas tuvo un hijo y él mismo lo mandó a matar. La segunda de ellas también la mandó a matar y también mandó a matar a su suegra y también mandó a matar a los 2 hijos que había tenido con su segunda esposa. Bueno, toda una historia, ¿verdad? Entendemos entonces que no le costó mandar a matar los infantes. Estaba acostumbrado a dar, entre comillas, o quitar la vida. Era ese tipo de reyes de la antigüedad. Pero le llegó su turno y él también se fue, murió. Ahora, el emperador romano lo que hizo fue dividir el territorio del dominio de Herodes el Grande entre sus hijos. Y por eso encontramos en la Biblia que habla aquí, por ejemplo, Mateo 14:1, de Herodes el tetrarca. Porque lo que hicieron los emperadores o el emperador romano de su tiempo fue dividir aquel reino en una tetrarquía. 4 partes fueron divididas en aquel reino. Entonces los hijos de Herodes el Grande tomaron posesión de aquellas tierras. Así entonces tenemos a varios Herodes. Y cuando leemos la Biblia debemos saber a quién se está refiriendo. Mateo 2 se refiere a Herodes el Grande. Pero también estaba Herodes Arquelao. No se dice mucho acerca de él. Simplemente ese de los Herodes también fue, se dice, tan malo como lo fue su padre. El segundo fue Herodes Felipe I. El otro tetrarca fue Herodes Felipe II. De este se dice algo diferente. Se dice que fue justo y moderado. Y el otro tetrarca, Herodes Antipas. Este es al que se refiere Mateo capítulo 14. Herodes Antipas. Antipas quiere decir retrato del padre, probablemente porque se parecía físicamente muchísimo a Herodes el Grande, probablemente. Herodes el tetrarca, dice aquí, uno de los que gobernaban aquella región de Judea. Este Herodes Antipas fue el que reinó prácticamente en todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo en la tierra, en su encarnación. Ahora, destaca en este pasaje la mujer, Herodías. Es que, evidentemente, este fue, según Mateo 14, el marido de Herodías. Sin embargo, Herodías primero fue la mujer de su hermano Felipe I. Ahora, lo que sucede aquí es que esta Herodías, juntamente con la hija que tuvo con Herodes Felipe I, se fueron y entraron al hogar, digamos, de Herodes Antipas. Este era muy astuto, este hombre, de tal manera que el mismo Señor Jesús en Lucas 13 le llama zorra, refiriéndose a su astucia. Nota, entre los Herodes habían terribles: matar, dar la vida, creerse que ellos son dueños de la vida. Había otros más moderados y otros, como este Herodes Antipas, que era un tipo confuso totalmente, confundido totalmente en la vida, con mucho poder, pero un hombre muy confundido. Por ejemplo, cuando vamos al versículo 6 en adelante, se nos narra cómo fue que él, Herodes Antipas, mandó a matar a Juan el Bautista. ¿Por qué lo mató? Bueno, porque Juan el Bautista denunció su pecado.
¿Cuál pecado específico? Porque obviamente muchos pecados pudieron denunciarse. Pero uno de ellos, su situación moral, por haber quitado la esposa a su hermano y haberla hecho su propia esposa. Ahora, vale decir que Herodías era sobrina de su primer esposo y también de Herodes Antipas. Era a la vez su esposa y su sobrina. Bueno, ya entendemos la situación moral de esta familia, ¿no? Vamos entendiendo, esto es como una película, ¿no? Que tiene tantas cosas, tantas ramificaciones, tantas cosas raras que se van dando allí. Lo que sucede en el relato es que en el día del cumpleaños de Herodes Antipas se organiza, por supuesto, una enorme fiesta, y es Salomé, su sobrina y también su hijastra a la vez, quien baila danza para ellos, le gusta esa danza, de tal manera que le ofrece públicamente, se compromete a darle lo que ella quiera. Y ella, dice la palabra del Señor, que instruida por su madre Herodías, entonces pide la cabeza de Juan el Bautista. Terrible, ¿no? Terrible situación de esta familia. Bueno, evidentemente este hombre concede esa petición y esta mujer es complacida, pero no necesariamente Salomé, sino más bien Herodías, quien fue quien ideó todo este plan. Bueno, para cerrar el tema de esta familia es que esta Salomé después llegó a ser la esposa de su tío Felipe II. ¿De qué familia estamos hablando aquí? Bueno, una familia de endógamos, es decir, matrimonios que habían entre parientes. Era algo tan común, tan normal, lo normalizaron esto de tal manera, pero denunciado por aquel que Juan el Bautista, considerado profeta, por supuesto, por su pueblo, pero también por Herodes Antipas. Y esto le hizo temer. Herodes Antipas, ahora pensemos en él. Este Herodes Antipas ya no solamente es una persona con mucha confusión moral, sino también, por supuesto, con gran confusión espiritual. Nota, versículo 1 y 2. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él estos poderes. No sabemos a qué se refería con esos poderes, porque no vemos a Juan el Bautista haciendo milagros. Quizás se refería a la palabra poderosa de Juan el Bautista, que al final no era su palabra, sino, siendo profeta, era la palabra de Dios. Recordemos el anuncio de Juan el Bautista: el reino de los cielos se ha acercado. Si algo hacía temblar a los Herodes, era perder el reino. Quizás temía mucho. Entonces, ese mensaje, este hombre entre otras cosas, no tenía paz. Nota que no tiene paz a causa del mensaje de Juan el Bautista. También, al parecer, no tiene paz a causa de Herodías, su mujer robada a su hermano. No tiene paz por el pueblo. Nota que en el versículo 5 dice claramente que él temía al pueblo. Era su gobernante, con todo ese poder que ellos tenían, pero le temía al pueblo. Y además, era temeroso a causa del juramento con el cual se comprometió públicamente. Había dicho que cualquier cosa daría a esta mujer, y lo que le pidió no le gustó y no quería hacerlo porque temía a Juan el Bautista. Pobre hombre confundido. Ahora, también su confusión, digamos que nos confunde a nosotros, de alguna manera. ¿Por qué? Él dice en el versículo 2, este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos. ¿Él creía en la resurrección?
Ya no sabemos, y aquí viene parte de la confusión, no sabemos exactamente si él creía en la resurrección o en la reencarnación. Conceptos diferentes, por supuesto. No, los judíos no creían y no creen en la reencarnación. Tampoco nosotros los creyentes, porque Hebreos dice, está establecido que ha de morir el hombre una sola vez. Y después de esto, sí, el juicio. Pero no hay tal cosa en la Biblia como la reencarnación. Sin embargo, sí que es todavía al presente una creencia de religiones orientales, por sobre todo. Este hombre muy influido por todo esto, no sabemos si creía en la resurrección o en la reencarnación. Al final, lo que sí sabemos es que seguía confundido. Confuso moralmente, normalizando el pecado, confuso de su alrededor, confuso acerca del porvenir. Un hombre terriblemente confuso. En cierto sentido, tenía sensibilidad espiritual también. Ahora, es interesante lo que vemos en esta historia de esta familia, ¿no? Porque lo que vemos es la confusión de aquellos, pero podemos trasladarnos al presente y decir con toda claridad también que al presente hay muchísima gente confundida, muchísima. Hay gente abrazando ciertas creencias también orientales, o lo que venga. Se parece mucho a aquellos griegos de Hechos 17, ¿verdad? Cualquier cosa era buena para escucharla. Estaban con lo que dice 1 Timoteo, con una comezón de oír cosas nuevas, diferentes. No ha cambiado el hombre, ¿verdad? No importa que sea alguien tan poderoso, entre comillas, como los Herodes, o no. No importa que sean de aquel tiempo o de este tiempo. La confusión sigue. Por eso es importante que nosotros reflexionemos sobre esto que viene, esto que va a presentar Mateo 14, 15 y 16 es muy importante para que nosotros también, por supuesto, afirmemos nuestras convicciones. Nosotros necesitamos afirmar nuestras convicciones. Son las convicciones las que nos van a sostener firmes en toda adversidad. Esto es lo que vemos en los versículos siguientes. Por ejemplo, si pensamos en el versículo 12, cuando sucedieron los hechos de la muerte de Juan el Bautista, dice el versículo 12, que entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron a dar la noticia a Jesús. Ahora, si nos ponemos en el lugar de aquellos discípulos de Juan, ¿qué estarían pensando estas personas? Eran discípulos del profeta. Jesús mismo dijo que no hubo un profeta mayor que Juan el Bautista. El precursor del Mesías. El que trajo el mismo mensaje que traería el Mesías. El reino de los cielos se ha acercado. O dicho de otra manera, el Rey de Reyes está cerca. Ha venido, está con nosotros. Ahora, por supuesto que tenemos aquí un punto de inflexión para ellos. ¿Y ahora qué? Su maestro ha sido decapitado, muerto de una manera terrible, injustamente, por supuesto. El gran, digámoslo de esa manera, el gran profeta Juan el Bautista. ¿Y ahora qué? Toman una buena decisión y van a Jesús, no solo a traerle la noticia, sino también vinieron a él, y eso es importante. En un momento difícil se acercan al maestro, a Jesús. Ahora, ¿qué pensarían los que estaban rodeando al Señor Jesús? Es decir, sus mismos discípulos. Recordemos que Mateo capítulo 4, allí el Señor les llama para ser formados. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Les llama a una formación que dura prácticamente 3 años. Capítulo 10 de Mateo. Ellos fueron, usemos esa palabra muy común en el presente, fueron empoderados, ¿verdad?
Les dio la autoridad para que fuesen y sanaran enfermos, y que sacaran demonios, y que proclamaran el mensaje de que el reino de los cielos se había acercado. Además de eso, no solo fueron empoderados, dicho de esa manera, sino también advertidos, porque también el Señor Jesús les dijo que ellos enfrentarían oposición, pero les animó. Capítulo 10 de Mateo también. Ahora, ¿estos están realmente listos para servir en nombre del Rey de Reyes? ¿Están listos? Así que el Señor Jesús tiene que trabajar las convicciones de estas personas. ¿Cómo lo hace? Bueno, por supuesto tenemos ahí un momento complicado en el ministerio, narrado a partir del versículo 13 y tan famoso. Pues el Señor Jesús está hablando a las multitudes, pero se ha hecho tarde. Los discípulos, conscientes de esto, entonces vienen donde el Señor y le dicen en el versículo 15, la hora es ya avanzada y este es un lugar desierto. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren algo de comer. El Señor Jesús les sorprende seguramente con estas palabras. No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Pero ellos comienzan a pensar, ¿verdad? Y a hacer números. Y es que no tenemos ni 200 denarios, porque ni aún si los tuviésemos, es que no alcanzaría para comprar solamente pan y alimentar 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Bueno, sí que tenemos algo, ¿verdad? Apenas 5 panes y 2 peces, dicen en el versículo 17. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Y esto más, que lo que tienen es por la bondad de un niño, según los otros evangelios. Ni ellos mismos tienen esto. ¿Cómo hacer? Es una enorme necesidad tener que alimentar a 5,000 personas por lo menos. Y todavía el Señor les dice, dadle vosotros de comer. ¿Cómo? Es la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo dar de comer a tantas personas? No nos da el dinero, no nos dan los recursos, pero este es el punto de las convicciones. Que cuando estamos al servicio del Señor, esto no va, sí que se necesitan recursos humanos, pero no es la prioridad. No va de recursos humanos, sino de recursos divinos. Tiene que ver con el poder del Dios Todopoderoso, del Dios Trino. Nota, versículos 18 al 21. Él, el Señor Jesús, replicó, traédmelos aquí, aquellos panes y peces. Mandó a la gente recostarse sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, dice Mateo, y escribiendo seguramente todavía asombrado por aquello, ¿verdad? Porque a nosotros también nos asombra. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede Dios solventar necesidades tan grandes? ¿Podemos creer que Dios sigue teniendo el mismo poder y que puede satisfacer toda necesidad al presente también? Nota que esto va de convicciones. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? Es, no quién fue, como dicen muchos, el Jesús histórico. ¿Quién es Jesús para nosotros hoy? Para nosotros los que hemos creído en Él, para nosotros que hemos depositado nuestra fe en Él, para aquellos que hemos creído que Él vino a salvarnos, para aquel a quien le hemos ofrecido todo nuestro corazón. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Él puede hacer esto al día de hoy todavía? No puede si no es Dios, pero sí puede. Si es Dios, sí. Convicciones.
Nota que el Señor sigue trabajando esto porque lo que sigue registrando Mateo tiene que ver con otro problema terrible. Ahora, el problema ya no solamente es esta situación de la adversidad de la muerte de Juan el Bautista o la necesidad, el hambre de muchos, sino que ahora es un asunto de vida o muerte. El episodio de Jesús andando sobre el mar, ¿cómo lo conocemos esto, verdad? Especialmente si has crecido en la iglesia, ¿cuántas veces no escuchamos esto y pintamos de niños estas historietas o historia? Porque para muchos son cuentos, para muchos son leyendas de la iglesia primitiva para reforzar y mantener a un grupo de personas para que siguiesen en esa fe, en esa religión. ¿Es historieta o es historia? Esto es importante, porque va de convicciones. Nota el peligro de muerte en el cual están aquellas personas. Dice versículos 22 a 24, enseguida Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Llegó la noche y estaba allí solo. La barca con los discípulos se hallaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Nota cómo refuerza ese texto 24 del peligro en el cual están aquellas personas. Están en medio del mar, están azotados por las olas y todavía tienen un viento contrario. Es decir, no hay manera de escapar de aquel temporal, no hay manera. Pero, versículo 25, pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos andando sobre el mar. Ahora, ¿cómo puede? Seguramente si hubiésemos estado en aquella barca, hubiésemos tenido quizás el mismo pensar de aquellos. Porque los discípulos, dice el versículo 26, al verlo andar sobre las aguas, se espantaron y dijeron, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. ¿Y cómo no? Apenas amaneciendo, todavía en penumbras, en aquella tempestad con vientos contrarios y alguien andando sobre las aguas. ¿Ya nos fuimos o todavía estamos aquí? ¿Qué ha pasado? Seguramente hubiésemos pensado por lo menos eso. ¡Un fantasma! ¿Dónde estamos ya? ¿Dónde nos fuimos? Ya nos ahogamos. Pero esto va de convicciones. El Señor no hace esto al azar. Aquellos a quienes les ha dado autoridad para ir y enfrentar el mal mismo, para enfrentar toda oposición, para que lleven el mensaje, tienen que tener convicciones firmes. Tienen que dar un mensaje, pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje de Juan el Bautista, el mensaje del mismo Jesús, el mensaje que Él les envió a los suyos a predicar es: el reino de los cielos se ha acercado. El Rey se ha acercado, está aquí. El Mesías, Rey Mesías, se ha acercado. El Hijo de Dios se ha acercado. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, hay que tener convicción para poder proclamar esta verdad. Por eso el Señor les prepara y les hace ver cosas nunca jamás vistas, no vistas de ninguna manera, cosas imposibles. ¿Cómo multiplicar 5 panes y 2 peces y dar de alimentar a miles? ¿Cómo? A menos que este personaje sea Dios. ¿Cómo andar sobre las aguas? Que no lo tumben las aguas ni los vientos. Y andar sobre las aguas es imposible, a menos que este personaje sea Dios mismo. Y este es el punto. Este es el punto al cual quiere llegar el Señor. Nota, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló: tened ánimo, yo soy, no temáis.
¿Qué pensaron aquellos cuando oyeron este grito del Señor Jesús? ¿Qué pensaron? Debemos entender una cosa. Éxodo capítulo 3, 14, 15, es cuando el Señor se presenta con su nombre. Y Él dijo, este es mi nombre. Con este nombre me conoceréis. Y este nombre proclamaréis. ¿Cuál nombre? Yo soy. Bueno, entendemos que esto es hebreo. Yahvé, el yo soy. Viene de una raíz que es allá, ser. Yo soy. No fui, no seré, yo soy. Soy el que soy. Ahora, un tiempo después, se tradujo los escritos al griego en una versión llamada la Septuaginta. Y al traducirse, Éxodo capítulo 3, 14 y 15, en esa parte donde está el yo soy, se tradujo ego eimi. Ego, yo, eimi, soy, yo soy. Esto era muy conocido por los judíos. Y estamos hablando de los judíos de un tiempo que todavía tenían una influencia helénica muy grande o griega muy grande. El griego es el idioma común. De tal manera que ellos, por supuesto, que conocen las Sagradas Escrituras en su idioma original. Es más, conocían el nombre, por supuesto, el yo soy, pero no lo mencionaban. Por respeto. Preferían mencionar Elohim, por ejemplo, y no Yahvé. Cuando los escribas copiaban los escritos bíblicos, las notas, los libros que conocemos hoy del Antiguo Testamento, las profecías bíblicas, y cuando escribían la palabra Yahvé, inmediatamente cambiaban de pluma. Nunca jamás volvían a usar esa pluma porque había escrito el nombre. Yo soy. Tanto y profundo respeto. Y conocían y sabían que ese Yahvé, palabra hebrea, fue traducida en la Septuaginta como ego eimi. Conocían muy bien. Cuando el Señor Jesús les grita a aquellos, tened ánimo, ego eimi, yo soy. Inmediatamente conectaron, Yahvé. ¿Quién es ese que camina sobre las aguas? ¿Quién es ese que multiplica los alimentos? ¿Quién es? Y sabemos y entendemos que los judíos relacionaban plenamente ego eimi, el griego, con Yahvé, porque por ejemplo en pasajes como Juan 8, 57, 59, los judíos quieren apedrear al Señor Jesús, porque Él usó en ese momento yo soy. Y le iban a apedrear por blasfemia. Y los judíos conocían perfectamente la ley. Iban a aplicar Levítico 24, 16, donde el Señor ordenó, cualquiera que blasfeme mi nombre, debe ser apedreado. Ellos entendían perfectamente aquella expresión. Pero ante la duda, es necesario pedir una evidencia. Por eso en el versículo 28, entonces respondió Pedro, Señor, si eres tú, ¿quién? Si eres el yo soy, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y evidentemente, él quería una prueba. Versículo 29, él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es impresionante este pasaje de la Biblia. Ante la duda, es necesaria una evidencia. Sin embargo, qué débiles somos de la fe, ¿verdad? Y no lo tenía muy claro Pedro todavía.
Y en ese momento, versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué dudó Pedro? ¿Cuál es la duda? Mira, no hay cosa más atacada hasta el día de hoy, hasta el presente, la afirmación que Jesús es Dios. Sectas, por ejemplo, pueden coger todo lo de la Biblia y decir amén, pero esta parte, algunos inclusive tergiversan los textos para que no diga que Jesús es Dios. Sumamente importante tenerlo claro. ¿Quién es Jesús? Bueno, pues un profeta también, pero aún más grande que Juan el Bautista. Sí, por supuesto. Pues un hombre que hizo el bien. Sí, por supuesto. Pues un orador de primera, usando cosas tan sencillas para llevar a conocimientos tan profundos. Sí, también. ¿Y qué más? ¿Pero es Dios? Ese es el punto. Entonces, más adelante encontramos, por ejemplo, primera de Juan, por ejemplo, hablando acerca de Jesucristo y presentando que Jesucristo es Dios. De hecho, el libro de los Hechos, el mensaje, la proclamación es: Jesucristo es el Señor. Es decir, el del Antiguo Testamento, que es el Kurios, el Señor del Antiguo Testamento. Y por esto murieron tantos. Y por esto, inclusive, el Señor Jesús fue acusado de blasfemia por decir que es el Hijo de Dios. Nota, versículo 32. Subieron los dos a la barca y se calmó el viento. Entonces los que estaban en ella se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Convicciones. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús que puede calmar el viento? Aparte que puede alimentar a tantas personas con tan poco, aparte que puede andar sobre las aguas, también puede calmar los vientos. Pero también recibe y acepta adoración. Todo el Antiguo Testamento nos habla que solo hay un Dios. Y ese Dios es el único que merece adoración. Jesucristo es adorado. Aquellos se inclinan ante Él porque ahora entienden. Ahora ya tienen una respuesta para el cómo alimentó a tantos, cómo puede andar sobre las aguas, cómo puede calmar los vientos, cómo, si no es Dios. ¿Lo tenemos claro? ¿Quién es Jesucristo? Nota la expresión, versículo 33, verdaderamente eres Hijo de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo único y singular. También es esa la idea. No solo tiene un hijo, no, es singular, único. No hay otro como Él. Y además de ello, muchas veces, y Jesucristo mismo se llama a sí mismo el Hijo del hombre o el Hijo de Dios. El Hijo era una expresión para hablar de alguien que tiene idénticas cualidades con el Padre. Ya no rasgos físicos, sino en esencia igual
que el otro. Cuando el Nuevo Testamento especialmente habla acerca de Jesús como el Hijo de Dios, está hablando que en la esencia es Dios. Por supuesto, Él se sometió al Padre como el Hijo. En el momento de su encarnación, Él estaba sometido al Padre, precisamente por la encarnación. Pero Él es el Mesías. Más adelante encontraremos aquella expresión de Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto tenemos que conectarlo con Filipenses capítulo 2. Aquel que se humilló a sí mismo, estando en la condición de Dios. Y Juan comienza hablando de él, era el mismo Dios, hablando de un pasado, una eternidad. Aquel Dios habitó entre nosotros, está entre nosotros. El reino de los cielos se ha acercado, es que es Dios mismo. Por eso es importante afirmar nuestras convicciones. Porque si alguien niega que Jesucristo no es Dios, ¿en qué está? ¿En qué está? Eso, por supuesto, y sugiero que podamos leer 1 de Juan capítulo 1 sobre todo. Convicciones. En los siguientes capítulos, si Dios quiere, vamos a seguir pensando en las convicciones. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor porque Él está con nosotros. Porque Dios mismo vino a este mundo. Se humilló a sí mismo. Tomó la forma de hombre y estando en la condición de hombre se hizo siervo y se humilló hasta lo sumo. Pero ahora ha sido exaltado a lo sumo y tiene un nombre sobre todo nombre. Y toda rodilla se ha de doblar ante Él. Padre que está en los cielos, gracias le damos, Dios, por su palabra, por su magnífica palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, por haber tratado con aquellos de esta manera y dejar esto registrado para nosotros, para que también nosotros afirmemos nuestras convicciones. No podemos hablar de Cristo sin convicciones. No podemos ni siquiera llamarnos sus hijos, Dios, si no tenemos claro quién es usted. Ayúdenos, Dios, a estar firmes en la fe que hemos depositado en Jesucristo, el Hijo, aquel que es el mismo con el Padre, que son uno. Padre, ayúdenos, Dios. Ayúdenos para ser personas con convicciones firmes y fuertes en medio de un mundo confuso. Dios, que de ninguna manera nosotros estemos confundidos. Por el contrario, pedimos, Señor, que su Espíritu Santo, por su misericordia y por su gracia, siga ayudándonos para tener claros aquellos conceptos esenciales, ya no solamente para nosotros, sino para el mundo entero. Ayúdenos, Dios. Gracias por ser Dios y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Cristo Jesús oramos con gratitud. Amén. Amén. Termino con 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice el apóstol Juan: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Debemos leer la palabra del Señor y estudiarla también, por supuesto, para afirmar nuestras convicciones. Que el Señor os bendiga, hermanos. Creo que tenemos un postludio y al terminar ese postludio pues estaremos despedidos. Que el Señor os bendiga.